Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, muy buenas tardes a todos. Buenas noches aquí en Brasil. Hablo con ustedes de la ciudad de São Paulo, Brasil, donde vivo, y hago toda la gestión para América Latina desde las oficinas de Westex, que están ubicadas en São Paulo, con mi compañero Jorge, que está en México. Doy las gracias por la invitación del colegio y por todos que nos acompañan esta tarde. Estoy muy contenta de estar este día aquí con ustedes para realizar este webinar. Como dice la presentación, hace como 14 años, más de 14 años que trabajo con prendas ignífugas, implementando y especificando ese tipo de equipo de protección personal tan importante en toda América Latina. Bien, nuestro webinar será dividido en dos partes. La primera parte voy a hablar yo, y será de riesgos térmicos y sus pruebas más importantes del laboratorio. Y la segunda parte será dictada por Jorge González, gerente de México y Centroamérica, hablando solo de tecnología de los tejidos ignífugos. Bien, para empezar, tenemos una agenda ahí con 6 puntos importantes, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hablando de prendas ignífugas y cuán importante es una prenda ignífuga para proteger la vida de un trabajador? De personas que están ahí todo el día haciendo mantenimiento eléctricos en industria o en refinerías. Hoy la electricidad es un bien de consumo, ¿no? Entonces está por toda parte. Entonces la próxima, Jorge, por favor, viene con una pregunta. ¿Qué pasa con una persona que esté utilizando un uniforme que no es una prenda de protección ignífuga sin las características de protección térmica? Entonces, para ilustrar, vamos a mostrar un video que hacemos en un laboratorio llamado KIMA en Filadelfia, que hacemos un bajamiento, hacemos una simulación de un cortocircuito y ahí en baja tensión, corrientes elevadas pero baja tensión, y ahí miramos lo que pasa con un arco eléctrico. Ese arco eléctrico fue el piso, pero se arde todo el uniforme normal. Mira que ahí en cámara lenta miramos todo el feito del arco, todos los metales fundidos de cobre del tablero, y ahí hay una numeración de 1 a 6, que es más o menos ahí 6 pulgadas, 6 pies, perdón, que sería más o menos ahí como 2 metros. Un arco en esta dimensión puede llegar hasta 10 metros. Entonces, qué importante la diferencia de un arco eléctrico para un shock, que un shock es individual. El arco, en este caso, si tuviese un compañero de trabajo ahí cerca, no utilizando prendas ignífugas, también se lastimaría. Entonces, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué utilizar prendas ignífugas? Las más grandes lesiones se pasan y las muertes se pasan por quemaduras causadas por no utilizar una prenda de protección térmica o utilizarla de una manera equivocada. Muchos piensan que el arco solo viene el tórax y no va a hacer nada en las piernas, como por ejemplo cuando uno está trabajando en una canasta haciendo mantenimiento eléctrico, el CFE, piensa que las piernas están protegidas. No, el arco, como vimos en el video anterior, va en toda dirección. La premenífuga es para se autoextinguir. Entonces se pasa un arco eléctrico. Jorge va a hablar cómo son las características de la tela para que eso pase. Van ahí cesar la reacción de combustión. Entonces, este es el motivo por que tenemos que proteger a una persona del efecto, los riesgos de arco eléctrico.
Y ahí ese video, que es muy parecido con el primero, Jorge puede ahí meter el video, y miramos ahí la indumentaria completa, el visor, la camisa inífuga, los pantalones, la protección de la mano. Y mira en este video que el arco toma una dirección ahí distinta de lo primero, diferente del primero. Le fue a la cara. Imagina si esa persona no estuviese utilizando un visor o una balaclava. Se quemaría todo la cara. Entonces, esa es la diferencia de una persona se lastimar mucho o hasta morir si no estuviera utilizando prendas inífugas o todo el EPP propio para esos riesgos. Entonces, cuando hablamos de prendas inífugas, hablamos de tres importantes riesgos, que son el arco eléctrico, el fuego repentino y los metales fundidos. En esta charla, mi tiempo, la primera parte, vamos a enfocar en el arco eléctrico. Pero ojo que en las refinerías, en las petroquímicas, tenemos también el efecto de flash fire, de fuego repentino por hidrocarburos, que en esta charla no abordaremos, pero tal vez en una segunda hablamos de fuego repentino. El arco eléctrico es un riesgo que está ahí en toda industria. Toda industria nos vemos arco eléctrico y mismo en una refinería hay tableros, salas eléctricas, subestaciones. Entonces también está ahí los riesgos de arco eléctrico. ¿Y qué causa un arco eléctrico? El arco eléctrico puede ser generado por muchos factores. Por ejemplo, una falla mecánica, una sobrecarga de corriente, un contacto accidental, un error humano. Y, por ejemplo, a un mes atrás tuve un accidente en Brasil, en una gran cimentera, que cambiaron el equipo eléctrico, hicieron un upgrade, modificaron el tablero y no hicieron los estudios de arco, nuevamente, no hicieron las análisis de riesgo. Si caso pasase un cortocircuito, cuál sería la energía incidente que vería directa a un trabajador. Y lamentablemente ese trabajador haciendo un mantenimiento eléctrico estaba con una prenda inífuga, pero una categoría mucho más baja que el nivel de energía incidente que causó ese accidente. Se quemó las manos, la parte de la cabeza, entonces los arcos pasan y siempre tenemos que poner en mente que tiene que hacer un estudio y un análisis. ¿Cuáles son los efectos de un arco eléctrico? El arco eléctrico llega a temperaturas muy elevadas, como 20.000 grados Celsius, que es la más grande temperatura que se tiene en la Tierra. Es como la temperatura de la superficie del Sol. Hay expansión de ar caliente, luminosidad intensa, por eso la importancia de usar el visor para proteger la retina y los ojos. Hay ondas de presión, ya había personas que se quebraran, se rompieran la clavícula por la onda de presión. Hay metralla, hay mucho metal fundido del cobre. Para que ustedes tengan una idea, la temperatura es tan alta que el cobre en la fase sólida se sublima, se torna vapor. Entonces, realmente los efectos de un arco eléctrico sobre un trabajador son muy intensos. Pero lo que hace un arco eléctrico es cómo lo medimos en una tela. Entonces, ahí tenemos un equipo eléctrico, ¿no? Y ese equipo eléctrico puede tener un panel eléctrico, puede tener un cortocircuito y toda esa energía incidente que va a un trabajador que se transforma en calor convectivo y calor irradiado. El plasma del arco básicamente es calor irradiado. Y la tela
de protección térmica tiene que proteger el máximo posible el calor irradiado que se transmite de una tela a la piel para evitar quemaduras de segundo y tercer grado. Para eso, hacemos pruebas en un laboratorio para saber cuánto un tejido ignífugo se bloquea una energía o un calor irradiado a una persona. Y aquí cuento una cosita, este es un laboratorio muy especial. Hay 3 laboratorios en el mundo que hacen ese tipo de pruebas. Uno está en Toronto, que se llama Kinetrex. Otro en Valencia, España, un laboratorio llamado ITEX. Y el último que fue inaugurado está en la Universidad de São Paulo, que se llama LEVI. Entonces, ¿cómo hacemos las pruebas de tela para saber cuánto la tela absorbe de ese calor irradiado? Entonces, hay una jaula de Faraday, que es esa foto que está ahí a la izquierda, y paneles equidistantes 30 centímetros, que es más o menos la distancia del antebrazo. Los que conocen la norma NFPA 70E saben que las metodologías varían ahí de 45 centímetros. Yo miré que Rubens mostró ETAPI, que es una empresa que desarrolla los softwares para el cálculo de energía incidente. Entonces son 3 paneles en esa jaula de Faraday. La foto de la derecha es el panel que vamos a meter la tela. Vamos a aprender ahí a fixar 3 telas en equidistantes 30 centímetros. Los cuerpos de prueba son más o menos de 60 centímetros por 45 de ancho. Y los ojitos que miramos en este panel van a ser calorímetros, que van a medir la energía transmitida a través de la tela, ¿no? Eso se hace a través de un ensayo, ¿no, Jorge? ¿Se quiere pasar para la próxima? Se hace ese ensayo con 21 muestras mínimo, con 7 arcos. Y de estos 7 arcos que hacemos mínimo, sacas el valor del ATPV. Entonces, el valor de ATPV es un valor de exposición al arco térmico. Entonces, ¿cuánto esta tela resultó para que no se quemase segundo y tercer grado? Y el ATPV es sacado a través de una curva llamada curva de Stoll, que es un algoritmo muy complicado, un software muy complicado de hacer, porque tenemos que obtener toda esa energía en milisegundos, que es un arco de categoría 2 más o menos en milisegundos, y el ATPV se saca a través de esa curva de Stoll, que sería el principio, 50% de probabilidad de un principio de quemadura de segundo grado. Entonces, vamos a mirar cómo ha hecho esta prueba. Aquí tenemos el paneles, ese azul celeste son las telas. La corriente es siempre constante, 8 kiloamperes. Hay diferencias de frecuencia por laboratorio, son 50 Hz o 60 Hz. Y ahí son 2 ejes, uno que va a medir la energía incidente y otro el tiempo. Entonces ahí miramos un cortocircuito en esa tela, ese carbonizado es la energía incidente que la tela se absorbió. De ese ensayo que hacemos no mínimo 7 arcos con 21 muestras, se hace esa curva que ya mencioné a ustedes que se llama curva de Stoll. Los puntitos rojos que están encima y abajo son las medidas de los calorímetros que están por detrás de la tela, que es un sistema binario que va a medir si hay una quema o no. Entonces, los puntitos que están por arriba de 100% son todos puntitos de quema,
y los que están abajo son puntitos de no quema. Y la TPV de esta dicha tela es 12,4 calorías por centímetro cuadrado. ¿Y por qué utilizamos esa medida de energía, caloría por centímetros cuadrados? Porque cuando hacen los estudios, cuando los ingenieros electricistas van a hacer los estudios de una sala eléctrica, de un tablero, de una subestación, se tiene el valor de cortocircuito de energía incidente en calorías por centímetro cuadrado. Siempre una tela o una prenda ignífuga tiene que tener una protección más grande que el cálculo de energía incidente. ¿Ok? Entonces, lo próximo, Jorge. Utilizamos una tabla que es muy conocida, que es la tabla 130C de la NFPA 70E, donde en esta tabla hay las categorías de riesgo, está en leve, moderado, elevado, elevadísimo, el rango de energía incidente, la categoría de PP y lo TPV mínimo requerido en una prenda o en una tela, en calorías por centímetro cuadrado. Imagina que una persona está ahí en baja tensión, 420, 380 voltios, haciendo un mantenimiento eléctrico, está en un riesgo moderado, con un rango de 8 a 24, ¿no? Categoría 2, que tiene que tener no mínimo, está prendo esta tela, 8 calorías por centímetro cuadrado. Esta tabla es utilizado cuando no se utiliza el cálculo de energía incidente, porque si hace los estudios del cálculo, la tabla es una otra utilizada en la 70E. Próximo, Jorge, por favor. La 70E, en su capítulo, tras todo que tiene que ser de prendas y otros equipos. Lembra que el equipo de protección personal tiene que ser de la cabeza a los pies, ¿no? Imagina, yo voy solo a dar la camisa, ¿qué va a pasar con las piernas? O no voy a dar el visor, ¿qué va a pasar con la cara? Entonces, la 70E, la versión 2021, ya habla de todo equipo de protección personal. Y un punto importante que hay en la norma es una nota que dice que toda la tela tiene que ser resistente a la flama. Resistente, porque las telas que son retardantes pueden perder sus características con lavados. Entonces, un punto muy importante cuando ustedes van a implementar un programa de prendas de protección ignífuga, mirar quién es el fabricante de tela y cuál es la garantía que esta empresa le ofrece. Es por la vida útil de la prenda, no importa el número de lavados, porque hay tecnologías que se van con lavados. Y ahí mostramos en ese video qué pasa con una tela resistente y una tela retardante. Miramos que el pantalón, ahí hacemos un cortocircuito. Ahí mira que el pantalón es un pantalón resistente a la flama. Un pantalón ignífugo que tiene sus características inherentes. Mira que la camisa no se quema como una camisa normal. Quiere apagar y no se apaga, ¿no? Porque perdió sus características con lavado. Entonces la 70E es clara que no deben utilizar telas o prendas que pierden sus propiedades con los lavados. Eso, las telas retardantes son para otras cosas que Jorge va a hablar enseguida, ¿ok? Bien, ustedes pueden estar preguntando, María, si la TPV es de tela, entonces, pero los trabajadores no utilizan tela, utilizan la prenda. Muy bien. ¿Y cómo esto es? ¿Cómo hacemos pruebas en una prenda? Existe una metodología llamada STM F2621, que son pruebas de laboratorio, que ahí, por ejemplo, tenemos categoría 2, 14 ciclos, que debe ser más o menos ahí
11 calorías por centímetro cuadrado. Todo en una prenda tiene que ser inífugo. Hilos, cremalleras, botones, cintas, parches, todo tiene que ser inífugo para cumplir con la norma. Tanto la norma NFPA 2112 como la 70. Mira que ahí la prenda se quedó intacta, claro que carbonizada, porque Jorge va a explicar por qué se carboniza, porque es una manera de se autoextinguir. El próximo video vamos a mirar lo mismo ensayo STM 2621 con energías mucho más grandes. Ahí tenemos 63 ciclos. 63 ciclos de como 50 calorías por centímetro cuadrado. Son energías de subestaciones. Entonces tiene que utilizar prendas con más capas para que la energía transmitida no vaya a la piel. Entonces miramos ahí que hay 3 capas de telas, que la primera se rompió, la segunda también, y la tercera se quedó intacta. Tuvimos un accidente en la petrolera de Brasil, Petrobras, de una persona que estaba en una subestación y tuvo un arco de 48 calorías por centímetro cuadrado y salió ileso, sin ninguna lástima en la piel. Por eso la importancia de ese tipo de prenda. El próximo video que vamos a mirar es de una balaclava, porque muchos piensan que solo el visor es suficiente. Pero mira, el arco va por todos los sentidos. Imagina que va a pasar en el cuello si no hay una balaclava. Esas lentes no son a prueba de arco, fue solo ilustrativo para mostrar qué pasa con una balaclava. Imagina si esto fuese una persona que no estuviese utilizando esta balaclava juntamente con el visor. Esos 2 calorímetros es que miden la energía incidente sobre una prenda. Se recuerda que los paneles transmitida incidente y para prendas solo la energía incidente. El tema de auditoría, que es uno que estaba en la agenda de nosotros, ahí tenemos las fotos, que hay toda una trazabilidad de las pruebas, ¿no? Fecha, número, empresas, todo. Jorge, ¿podría parar solo el primer video para hablar de auditorías? Auditorías es un tema importante. ¿Y por qué es importante? En auditoría podemos tener 3 aspectos importantes. 1, verificar si la prenda que fue entregue, implementada y que está siendo utilizada tiene todos los insumos inífugos. 2, si la propiedad térmica ya está después de muchos lavados. Y 3, mejorar los diseños de prenda. Entonces, el primer video que vamos a mirar es de insumos. Mira qué pasa con esta prenda inífuga, que teóricamente tendría que tener todos los insumos antiflama. Mira qué pasa con la cinta. Entonces, también es importante que todo que va en una prenda inífuga sea inífugo. Siempre. Eso bajo norma. Lo segundo son eso es del laboratorio de Brasil, son prendas lavadas, utilizadas. Y ahí miramos el ensayo. Importante que las prendas que son utilizadas, mira todo el metal que sale del hilo de cobre. La prenda no puede romper en el maniquí, no puede derretir, tiene que estar intacta. El otro hicimos con Enel Argentina. Enel utilizaba un capucho, que no sé si miran el capucho de la derecha, era un capucho que estaba un poco abierto. Entonces,
el arco aquece todo el área que está alrededor. Entonces, eso podría quemar partes del pecho o algo así. Entonces, cambiaron el diseño para se fijar más aquí en el cuello, en la cabeza. El último, también a la auditoría para capacitación. En él, cuando decidió cambiar todo su personal para prendas inífugas, hice ese ensayo para mostrar los diferentes, la prenda inífuga y el uniforme que antes utilizaban. Hay un arco de 10.5 ciclos, más o menos 8 calorías por centímetro cuadrado, y ahí miramos qué pasa con la camisa. Mira que la camisa se prendió inmediatamente. Y ahí no cesa, se arde porque hay masa para se arder y hacer todo el proceso de la reacción de combustión. Entonces, esa auditoría es súper importante. Entonces, ustedes que quieren implementar un programa de prendas inífugas, hay 3 pasos bien importantes, ¿no? El primer paso, evaluar el riesgo. ¿De qué estoy hablando? De arco eléctrico, de fuego repentino, de explosión por polvo, salpicaduras de metales o múltiples riesgos. ¿Cómo voy a hacer mi análisis? ¿Qué tipo de protección voy a ofertar a mis trabajadores? ¿No? Entonces, el primero, identificar el riesgo. El segundo, después de identificar el riesgo, identificar las normas de ensayos porque son distintas. Aquí mostramos pruebas de arco eléctrico. Si hablamos de fuego repentino, son otros tipos de pruebas. Y cómo implementar de acuerdo con el riesgo. ¿Qué tipo de modelo? ¿Qué tipo de cuántas capas? ¿Qué normas voy a ensayar? ¿Voy a hacer una auditoría o no? Entonces, ese paso también es súper importante. Y el tercer paso que tenemos para especificación de las prendas, y ahí hablando un poquito de la 70E, especificar la tela de la prenda. Entonces, verificar qué necesidades de actividades, qué pruebas. Las pruebas no registran todo, por eso que un proceso de auditoría durante la vigencia del contrato o cuando quieren ustedes hacer las pruebas de auditorías importantes y siempre comprobar la marca, ¿ve? Que la garantía de la tela sea por toda vida útil de la prenda. Eso es súper importante, que no hablamos de retardancia, pero sí de resistencia, de una tela inífuga de protección térmica. Eh, no sé si hay preguntas antes de la charla de Jorge o si hacemos el final. Jorge, te doy la palabra. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde la ciudad de Querétaro. Gracias, María, siempre aprendo mucho contigo. Gracias por compartir tus conocimientos. Gracias, Y Jorge. a todos, pues bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, y la pueden poner en el chat. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. María nos había dicho que íbamos a tener 2 secciones en la presentación. La segunda es cuáles son las fibras que se consideran ignífugas y cómo algunas que por su naturaleza no son ignífugas, cómo podemos hacer para hacerlas que sean ignífugas, ¿no? Y déjenme decirles que Westex tiene como compañía de productora de telas para protección, tiene una amplia gama de productos que van desde los que son inherentes hasta los que son tratados, una mezcla de ambos también. Es decir, tenemos telas desde las que son ricas en algodón, que tenemos algunas gabardinas como la Ultrasoft, la Indura, tenemos mezclilla para pantalones y camisas
como la índigo, y tenemos tejidos de punto para hacer también algunas playeras, para hacer las mismas balaclavas o que le llaman monjas o pasamontañas. Tenemos tejidos con fibras de alta temperatura, como son las aramidas. En estas tenemos la Synergy, que la hacemos con fibras de DuPont, que son la Nomex 3A, con el Kevlar, con etcétera, ¿no? Con otros también tenemos una tela Synergy hecha con aramidas asiáticas y tenemos algunos tejidos especiales que son bien concretos en su uso, como en el caso de la tela Vinex, que es para fundición de aluminio. Tenemos la tela All Out, que es para hacer chamarras térmicas contra el frío, contra bajas temperaturas. Tenemos los mismos forros que también tienen que ser FR, en este caso la tela insular. Y tenemos también tejidos de mezcla como son la MHP, la Westex CH y la Protera. ¿Sí? Y no sé si todos ustedes conozcan más o menos cómo es el proceso que se sigue para hacer una tela. Primero se hace una recolección de las fibras, sean naturales, artificiales o sintéticas. Con esas fibras se les lleva a hacer el proceso de la hilatura, que es lo primero necesario para hacer una tela. Es necesario tener los hilos. Después, con los hilos se tejen las telas y ya que tenemos las telas tejidas, se procede a la confección, ¿no? Más o menos es lo que les había dicho, la recolección y los procesamientos de las fibras, el proceso del hilado, la tejeduría. Ya que está la tela creada o terminada, se le hace el proceso final, en donde se le aplica todo el teñido, se le determina el color, el ancho de la tela se fija. Ya ven que por ahí también se habla de un proceso de preteñido, prelavados o sanforizados, etcétera. Todos esos se aplican una vez que la tela ya está hecha, en muchos casos. Y en el caso de las telas que son FR, tienen un proceso adicional en el caso de que no sean las llamadas telas inherentes, que es precisamente donde se le aplica la tecnología FR a la tela para que sea precisamente ignífuga o resistente a la flama. ¿Sí? Por su naturaleza, las fibras pueden ser clasificadas de dos maneras, ya sea de origen natural, que son aquellas que se extraen de la naturaleza, que ustedes conocen bien, como es en el caso del algodón, que es la tela de las fibras naturales de que más se explota, de la que más uso tiene. Pero también hay otras telas de la naturaleza, como son la lana, que sirve para hacer prendas para protección de frío, para hacer manteles para salas de conferencias, etcétera, ¿no? Hay fibras que se sacan de semillas, hay de frutas, de animales como la albahaca, la lana de las ovejas, el lino que se saca de los tallos de un árbol de lino, etcétera, ¿no? La seda que sale de los caparazones de los gusanos de seda, y es un proceso muy interesante, ¿no? Y hay minerales también. Y hay un proceso químico a través del cual también se pueden producir fibras, que ya se les llaman fibras artificiales, que se sacan de polímeros naturales. Entre esas están los que son de poliéster y están también los sintéticos que sirven. Estas ya vienen que se sacan mediante un proceso de polímeros sintéticos, ¿no? Y ya con eso se hacen, en fin, todas las telas que podemos conocer. Muy bien. Les voy a platicar más o menos cuáles son las telas que manejamos. Ya les había dicho que tenemos telas ricas en algodón, como la Indura, que es 100% algodón. Esta viene de una planta vegetal. La Ultrasoft, que es una tela que viene de fibras naturales, pero que tiene un 12% de una fibra que se llama nylon, que es una poliamida, que es de alta tenacidad. Entonces, la base de la fibra es una base vegetal más una base orgánica sintética. Y luego tenemos nuestro campeón o campeona en las telas, que es una mezcla de fibras, que es la DH. Se llama DH porque la D viene de dual, que quiere decir dos o doble o para dos, y la H que viene de hazard, que quiere decir riesgo en inglés. Entonces es para dos riesgos esta básicamente, aunque nosotros realmente ya hemos comprobado su eficacia y su eficiencia en hasta 3 o 4 riesgos, ¿sí? Y esta ya viene con una combinación de fibras
desde una celulosa, el lyocell o un tencel, un modo acrílico y un porcentaje de aramidas también. Y tenemos las que son 100% aramidas, 100% base orgánica sintética, como son la Western Synergy o Synergy Pro. Una está hecha con las aramidas de Nomex de DuPont y otra está hecha con la Synergy Pro con aramidas de Conex que las hace Teijin. Y yo sé que muchos hemos oído hablar de que hay un triángulo del fuego, ¿no? ¿Qué es lo que los requisitos indispensables para que haya fuego? Sí, yo creo que todos han oído hablar de ello, ¿no? Y me gustaría preguntarles, pero como no es interactiva la presentación, pues se los voy a decir, ¿no? Primero, necesitamos que haya un combustible. Combustible, sí, muy bien. Necesitamos, si por favor ya abrieron por ahí su micrófono, me encanta. Si me pueden decir cuáles son los otros dos. Comburente. Muy bien. Necesitamos de oxígeno para que se siga aquello quemando, sí. Y por último, necesitamos una fuente de ignición, algo que haga que esas dos cosas prendan, ¿sí? Es decir, necesitamos un combustible, el oxígeno que permite que haya la combustión y la fuente de ignición. Pero nosotros hablamos de un tetraedro o cuadrado del triángulo. ¿Por qué? Porque para que esto siga con su proceso natural hasta que se acabe con la combustión, necesitamos que haya esa reacción en cadena. Esa reacción en cadena se continúa hasta que se elimina ya sea el oxígeno o bien el combustible. No sé si estamos claros hasta ahí. Entonces, nosotros básicamente utilizamos 3 tipos de técnicas, que es lo que decía María, que yo me iba a referir hace rato. Si se fijaron, en una de las diapositivas venía una tela que se carbonizó. Esa técnica nosotros la utilizamos en las telas de algodón, ¿sí? Entonces, en las telas de algodón, nosotros primero las hacemos las telas y después las ponemos en un baño. Son varios procesos que requieren para que los productos químicos se impregnen en la tela y lleguen hasta el núcleo de las fibras, es decir, hasta el puro centro. Una vez que están ahí, ya no es posible sacarlo. Entonces, se convierten en ignífugas o resistentes a la flama. ¿Qué es lo que pasa con estas cuando empieza el fuego? ¿Sí? Empieza la ignición y hay una degradación en la superficie por medio del cual se carboniza, y esta carbonización es una pared que le incapacita o le inhibe el paso hacia el interior del combustible de la tela. Es decir, con esa barrera de protección evitamos que se siga quemando. Entonces, eso es lo que utilizamos en el caso de las telas de algodón, que es una carbonización, ¿sí? En el caso de la DH, utilizamos otro tipo de técnicas, y aquí sí se pueden seguir un poquito el esquema del principio, ¿no? Que se empiezan a oxidar las telas. Cuando se empiezan a quemar, empieza una serie de reacciones en cadena, se forman radicales. Estos radicales hacen que se produzca la combustión, pero hay una partícula que tiene la tela por medio del cual se desprende, y hagan de cuenta que se convierte en un cazador o en un inhibidor de radicales. Una vez que en inglés se llama scavengers o carroñeros, van y acaban con esos radicales libres y se detiene la formación de radicales. Sí, entonces ese es otro. Y después también tenemos las que son las aramidas, que son telas de altas temperaturas. Estas no se prenden a menos que haya temperaturas sobre las cuales ellas empiezan a quemar. Entonces son diferentes técnicas que utilizamos para que las telas efectivamente dejen de quemarse o dejen de continuar extinguiéndose durante la acción del fuego, ¿sí? Pero ¿qué es lo que realmente importa? Una vez que conocemos esto, me gustaría que nos pusiéramos en contacto y viéramos realmente qué es lo verdaderamente importante. No importa si son de algodón, no importa si son aramidas
no importa si es una combinación de modacrílicos con celulosa, eso realmente no importa tanto. Lo importante es que la resistencia a la llama sea duradera durante toda la vida útil de la tela. Es decir, después de 50 lavados, de 100 lavados, siga siendo ignífuga o resistente a la flama. ¿Sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Independientemente de qué tipo de fibra sea. Muy bien. Ya conociendo esto y más o menos, y ya les dijimos más o menos cuáles son los procesos por los cuales se hacen ignífugas las telas, me gustaría también preguntarles, ¿todas las telas son iguales? ¿La protección que dan sigue siendo la misma si son de diferentes pesos o todos son iguales? ¿Unos protegen más que el otro? ¿Cómo es que cuál es la protección real? En una tela, por ejemplo, en el Ultrasoft de 7 onzas, si está hecho de 88% algodón y 12% nylon, ¿protege de la misma manera que una de 9 onzas o una de 13 onzas? Pues lógicamente no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas variables que pueden intervenir para que la protección sea diferente. Una de ellas es el peso, como lo habíamos visto. Otra de ellas es qué tanto absorbe la humedad, si es igual de cómoda, si transpira, la densidad. La densidad es si los hilos están más cerrados y esto va a hacer que la tela proteja más o menos si están más abiertos o más cerrados. Entre más cerrados estén, impiden que haya flujo de aire a través de la tela, entonces eso es muy importante. La resistencia a la ruptura. No es lo mismo tener una tela resistente a tener una tela frágil, porque también con la abrasión, con el movimiento, con la mecánica de las fibras, esto se va desgastando y eso puede ocasionar también que las telas sean o más fuertes o más débiles. Sí, también todo eso implica las técnicas del teñido, si se pierde más pronto o después el color de la tela, la abrasión, etcétera. Entonces es bien importante, ¿sí? Y aquí me gustaría un poquito decirles cuáles son las características de cada una de las telas. La viscosa, que es una fibra artificial, tiene gran capacidad de transporte de humedad, entonces va a ser estable, va a ser muy transpirable y podemos andar muy a gusto con esa. Sí, esa lo tiene la DH. El modacrílico es una fibra sintética que ella por sí misma está hecha para que sea una flema antillama de manera natural. Sí, tiene también capacidad de absorción del teñido, lo que nos permite que podamos teñirla de diferentes colores, del rojo, amarillo, verde, caqui, negro, marino. Sí, es muy suave y es muy durable además. Luego están las aramidas, que son unas telas sintéticas que son muy fuertes, tienen un alto rendimiento en la tracción mecánica, no tienen tanto aislamiento térmico y son de baja resistencia a la abrasión. Es decir, las aramidas son dos, en este caso la pararamida y la metaramida, que también tiene alta capacidad de aislamiento térmico, alta resistencia a la abrasión, menor resistencia mecánica, tracción al rasgo que la pararamida. Estas son muy resistentes, duran un montón. Si ustedes la van a comprar, les va a durar seguramente no un año, sino un año y medio o 2 años, pero no, por la combinación que tienen, no son muy buenas para un arco eléctrico, en este caso las aramidas. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. Voy a hablar en particular de la tela que se llama DH, sí, que es una combinación de 48% tencel, 40% modacrílico y 12% aramida. Esta tela es de gran desempeño térmico, es una tela muy cómoda, que tiene un excelente rendimiento, es más resistente que el algodón, el color es más duradero que el algodón, pero a un menor costo que las aramidas, porque el detalle con las fibras de alta temperatura es que son muy caras, entonces eso encarece el producto, y al encarecer el producto también es más difícil que alguien diga, ok, pues les vamos a comprar 1 o 2 equipos de protección, cuando con estos pueden comprarle de 4 o 5, ¿sí? Entonces, por eso nos enfocamos tanto en este tipo de tela, porque digamos que es la combinación ideal entre costo-beneficio. Les va a dar un mejor rendimiento térmico, muy buena protección, mucha duración del color, se van a ver más
presentables durante más tiempo a un costo bien razonable. Entonces, por eso queremos compartirlo. Y tenemos dos tipos de tejidos, bueno, tres tipos básicos. La sarga, que es la gabardina, que es la que le llaman que está sargada, así que lo pueden ver como en diagonal, que se puede utilizar en donde haya un fuego repentino, ya sea por gas, por polvo combustible, o también esta la pueden utilizar con arco eléctrico, en donde haya soldadura ligera o salpicaduras de metal fundido. Incluso esta fibra se puede utilizar en algunos servicios de bombero, como en los bomberos forestales o en la atención de emergencias. No es muy buena para los que son los fuegos estructurales, que estos ya son incendios, son riesgos térmicos primarios. Lo que hemos venido hablando nosotros, tanto María como yo, son riesgos térmicos secundarios, ¿sí? Entonces eso es importante también. Y también la DH tiene propiedades inherentes. Y aquí en el mercado van a escuchar mucho de este término, que es el término inherente, que luego lo usa mucho Dupont para decir que el término inherente se diseña desde la fibra. Es decir, que desde la fibra, la tela, o bueno, la tela va a ser intrínsecamente inherente al fuego. Es decir, que lo va a resistir hasta que se acaba, desde que nace hasta que muere, por decir algo, ¿no? Desde que es útil hasta que ya no es útil. Entonces, lo que hacemos nosotros con las telas de algodón o con la DH o con la cerámica es lo mismo. Modificamos de tal manera que no es la fibra la que es ignífuga, sino la tela completa y durante toda la vida de la tela, entonces se vuelve inherente bajo nuestros parámetros, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de semántica. Sí, tiene alto porcentaje de tencel, perdón. No hay derretimiento ni goteo cuando sucede un evento térmico, o sea, no hay riesgo de que se vayan a quemar después porque se funde y se vaya a pegar en la piel, ¿no? En la piel no va a pasar eso. No se adhiere al cuerpo después del evento de arco eléctrico o fuego repentino. ¿Sí? Hay dos cosas importantes que diferencian mucho lo que son el fuego repentino y el arco eléctrico. El fuego repentino lo que mide y lo que se utiliza es este maniquí, porque es una prueba diferente que se llama CTMF 1930. Esto, por ejemplo, mide el porcentaje de quemadura ante una explosión, un fuego repentino, ¿sí? Entonces, eso es lo que mide en el fuego repentino y así es como se manifiesta. En el caso de la DH, el porcentaje de quemadura después de la exposición al maniquí, que es de 3 segundos, es de 16.4%. Eso incluye la cabeza, que como pueden ver aquí en las fotografías no está cubierta, ¿sí? Y en el caso de la prueba de flamabilidad vertical, dice que, bueno, los dos riesgos tienen que ser, las telas para ambos riesgos se tienen que ser aplicadas las pruebas de flamabilidad vertical y los resultados de la ADH. La prueba dice que no debe superar las 4 pulgadas o 10 centímetros de carbonización. En el caso de la ADH únicamente llega a 2 pulgadas normalmente y en el caso de los ciclos de lavado también es una diferencia importante. En la prueba 2112, que es la de fuego repentino, se pide que se haga después de 100 lavadas la segunda prueba, y en el caso de la de arco eléctrico dice que después de 25 lavadas. Es decir, que la tela mantiene su integridad estructural después de la exposición a la llama, ¿sí? Y es bien importante porque tienen diferentes reacciones las telas ante la exposición al fuego. En el caso de las aramidas, cuando se queman las aramidas, el porcentaje de encogimiento es muy alto. Es más del 5, 7, hasta casi el 10%. En el caso de la DH, únicamente se encoge el 1%. Eso evita que el porcentaje de quemadura corporal sea más alto, porque entre más, si se encoge y está caliente, les va a quemar aunque se apague. Y con esto, tanto en la ultrasonido como en la ADH, eso disminuye el porcentaje de quemadura corporal. ¿Sí? Es decir, con la ADH tienen un excelente desempeño de la característica FR, buen rendimiento al lavado y al desgaste, excelente resistencia e integridad del tejido después de la exposición térmica, tiene muy poco peeling o lo que se llama pelucita, ¿sí? El color les va a durar muy bien. En los colores de alta visibilidad tenemos los que pasan
la norma ANSI 107. Y hay muy buena resistencia a la tensión, muy cómoda y un excelente aspecto después del lavado. Aquí, ¿qué certificaciones tiene la tela de H? La mayoría de nuestras Ultrasoft tienen certificaciones contra fuego repentino de la norma 2112, de atención a emergencias, que es la 1975, en el caso de incendio forestal también 1977, y normas canadienses la 155.20 para fuego repentino, la ANSI 107 para alta visibilidad y la misma, su homóloga, digamos, de Canadá también. En el caso de del fuego repentino, se pide que sí estén certificadas las telas. En el caso de la norma de la 70E, se pide que haya un cumplimiento, con una declaración de cumplimiento. Sí, no es una certificación per se, aunque nosotros también contamos con resultados de las pruebas por si quieren ustedes saberlos, pero solamente es como una declaración de cumplimiento de la norma 70E, ya sea en este caso de nivel 2 o categoría 2, y en el caso de las normas ISO para soldadura como clase 1 y la salpicadura de hierro fundido como clase E2. ¿Sí? Entonces, me quiero enfocar en esta diapositiva para decirles, por ejemplo, que hay muchos términos en el mercado que la gente parece que los utiliza como si fueran sinónimos de resistencia a la flama. Por ejemplo, que dicen, es que tenemos una tela que es combinación 88-12, como nuestro Ultrasoft, pero eso no quiere decir realmente nada. Si no está certificada, si no tiene un tratamiento y si no tienen ustedes la prueba de que... Díganme. Pensé que alguien me iba a preguntar. Ok. Que también una tela sea inherente no quiere decir que les va a proteger, porque aunque una tela sea inherente como las aramías o la Nomex, si ustedes se la ponen para un riesgo eléctrico, es probable que vayan a salir muy lastimados, porque esa es muy buena para el fuego repentino, pero no es tan buena para un arco eléctrico. Sí. Y algunas dirán, pues sí está certificada, pero ¿certificada contra qué? Sí. Entonces sí tenemos que tener los certificados correspondientes para las normas correspondientes. Sí. Es bien importante que se fijen mucho en la credibilidad y en la reputación del fabricante de las telas, pero también de la persona que les va a vender los equipos de protección. Como decía María, esto que vendemos no son telas para uniformes, sino para prendas, para un equipo de protección personal. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan que es marca Westex, pueden estar seguros que la característica FR va a estar garantizada durante toda la vida útil de la tela. Eso es súper importante, independientemente si es algodón, si es inherente o si es una mezcla. ¿Sí? Es bien importante también que junto con las prendas, su proveedor les entregue una guía de uso guiado de las prendas ignífugas. ¿Sí? No es nada más que ya se las entregaron, se puede lavar de manera normal, o después de cuántos lavados una prenda pierde su protección o su resistencia térmica, etcétera, ¿no? ¿Sí? Para corresponder a esto, se supone que no importaría cuántos lavados tengan nuestras telas de Westex, la protección térmica va a estar siempre presente. ¿Sí? ¿Se debe recibir una guía? Sí, sí se debe recibir. ¿Qué tipo de lavado? Puede ser un tipo de lavado industrial o casero. Nuestras telas están hechas para el mercado, si ustedes quieren, europeo y americano, que está más enfocado al alquiler de las prendas a través de una lavandería industrial. Es decir, que si aquí en México las van a lavar de manera casera, les van a durar mucho más, porque los lavados son menos agresivos, los detergentes son menos agresivos también. Pero sí hay que seguir ciertas condiciones de secado y condiciones de uso. Por ejemplo, ¿qué productos no debo de utilizar? ¿Sí? Esto es bien importante. No se debe utilizar ni lejía, ni blanqueador, ni cloro, ni cosas así, porque estas debilitan la tela independientemente de qué fibras se estén utilizando. Estas los van a estropear y van a reducir drásticamente la protección de las telas. Entonces, no son recomendables. ¿Qué otros productos no se deben utilizar? Los suavizantes. ¿Sí? ¿Por qué no se deben de utilizar los suavizantes?
Los suavizantes son como una película que ponemos en la tela para que la tela se sienta más suavecita, pero esa película que le agregamos al final del lavado es combustible. Entonces, si se empieza a quemar, va a quemar y va a hacer que haya más daño corporal en el caso de un riesgo térmico. Por eso no recomendamos que se utilicen los suavizantes, ¿sí? Ahora, todas las prendas utilizadas deben de ser ignífugas, es decir, lo mismo que había dicho María. A veces podemos traer una playera que no sea ignífuga con un pantalón que sí sea ignífugo o al revés, me va a proteger, pues realmente no mucho. Si se fijan aquí, vamos a ver dos prendas y evidentemente una de ellas no era ignífuga y aparte la camisa, aunque sí se carbonizó y aunque sí evitó que se siguiera quemando, por el interior traía una prenda que no es ignífuga. Entonces también eso, el calor puede hacer que se prenda, la temperatura puede hacer que se prenda y eso va a seguirse quemando aunque la prenda exterior sea ignífuga y va a ocasionar graves quemaduras corporales. Aquí también muchos porque se quieren ver más vistosos, dicen, no, vamos a utilizar combinando algunas telas que son para rompevientos, porque es importante que el agua y así, cosas así, que se vean colores bonitos. Pues sí, sí podemos hacer eso si no fuéramos a usarlo en un riesgo térmico. ¿Por qué? Porque ante la presencia del riesgo térmico, todas esas cosas que son de poliéster o de plástico se van a quemar, entonces no van a proteger, van a ocasionar exactamente lo opuesto, aunque por dentro tenga la prenda FR, si la prenda exterior es no FR, va a ocasionar daños muy fuertes. ¿Sí? Y no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, básicamente con esto terminamos lo que es la presentación sobre fibras, telas y sobre las normas también. Y me gustaría un poquito platicarles acerca de Milliken y quién es la compañía Milliken, porque Milliken es la mamá, digamos, la empresa madre de Westex y hacemos otro tipo de productos, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda antes de seguir. O seguimos, y esto es muy breve, realmente es de 2 minutos, y después pasamos a preguntas y respuestas. Muy bien. Milliken Company es una empresa que tiene más de 150 años en el mundo. Tenemos 55 fábricas en todo el mundo. Hacemos más, no le hagan mucho caso a los 30,000 porque ya son más de 50. En el área textil y química somos más de 8,000 empleados en toda la compañía y la fortaleza que tenemos es que nuestro departamento de investigación y desarrollo tiene más de 100 doctores en química, en física, es decir, son gente experta en investigación y experimentación, lo que nos hace líderes en innovación. Y gracias a eso tenemos más de 5,000 patentes en todo el mundo. Y algunos de los valores de Milliken son la seguridad, que es lo que nos refiere a las telas de protección. Hemos sido nombradas a nivel mundial como una de las empresas más seguras en 2 ocasiones por la IAS Today. Nosotros tenemos la mayoría de las plantas en Estados Unidos y en el mundo se acuden al programa de protección voluntaria certificados de OSHA y ayudamos a otros a implementarlo también con programas de excelencia operacional y de seguridad. Ya les había hablado de la innovación, pero no nada más eso, sino que somos una empresa sostenible, somos carbono negativo, tenemos dentro de las actividades o acciones que hemos usado de reciclaje. La más vieja tiene un poco más de 70 años, cuando todavía nadie hablaba de reuso y de reciclar, nosotros ya estábamos haciéndolo. Y es también por 17º año consecutivo fuimos nombrados como una de las empresas más éticas del mundo, no nada más del país de Estados Unidos, sino del mundo. Y aquí volvemos a hacer hincapié, somos 4,000 empleados únicamente en el área textil, tenemos 26 instalaciones únicamente en el área textil, tenemos un montón de clientes y un montón de productos. ¿Sí? Digamos que somos 4 divisiones a nivel corporativo, la de productos textiles, la de productos químicos. En productos químicos le vendemos a Procter & Gamble, le vendemos a Colgate-Palmolive, le vendemos a Ferrero Rocher, vendemos colorantes, clarificantes de última generación, un montón de cosas, ¿no? Y esos son algunos de los números que tenemos. Para nosotros lo más importante
y por la razón por la que compartimos o tratamos de compartir este conocimiento es porque nos gusta que todos estemos protegidos y ese es el compromiso que todos debemos tener también, que sea el estar todos protegidos y más seguros. Pues bien, con esto finalizamos. No sé si hay alguna pregunta. Rubens. Los dormimos a todos con tanta perorata. Bueno, si Bueno, a ver, alguien una quiere... pregunta. A ver, Humberto, sí, adelante, bienvenido. ¿Con quién podemos ver, bueno, qué distribuidor o directamente con ustedes el tema este? Digo, la verdad es que es complicado, digo, me queda claro que yo tenía una idea en mente y con lo que me acabas de platicar, tengo que tener mucho más cuidado en lo que en lo que compro y en lo que uso. Capaz que Sí, cambio de protección y para pago un dineral y a la hora de la hora no sirvió para nada puede pasar, puede pasar. Lo y va a más estar así importante, como que interesante. me Entonces, más gusta, bien la pregunta es como para qué te escucho. sí, como para qué, que no supe, perdón. Hay un canal comercial para los Oh, perdóname. productos. Sí, la idea es más bien sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Sí, perfectamente. Arc Flash. Mi Ok, trabajo es eléctrico, entonces Arc Flash, básicamente, ¿no? sí, Desafortunadamente, y tú lo debes de saber bien, el tema es que pues no hay nadie que tenga bien hechos sus cálculos de energía energía en incidente. el cálculo Sí, de un evento. Son cierto. contados, es más, yo creo que puedo contarlos con los dedos de la mano, ¿no? Sí, Y no que eso siempre me también, tocan esos clientes. sí. Entonces es relativo lo que tengo que tener, ¿no? O sea, tengo que ir pues más o menos calculando, viendo lo que está ahí, esperando que todo lo que está atrás, pues así en Eh, el aire sea correcto, ¿no? Pero bueno, vamos, tampoco puedo como andar con una mencioné, escafandra en un tablero de 8 posiciones porque pues nomás no va a dar para dónde. Sí, es correcto. lo Y la mejor de segunda los pregunta, mundos lo mejor de los mundos sería tener todo el análisis de riesgo, los estudios, pero también hay la opción, como mostré en la presentación, la tabla 130 de la 70E que habla sobre los equipos. Claro que allí tiene que tener mantenimiento, todo para encontrar el riesgo, su categoría y las prendas de protección. ok, Yo creo que una de las cosas que es un nicho de mercado que se va a suscitar, Humberto, como bien dices, es precisamente los estudios de energía incidente. Ahorita, como no hay norma en México, pues, tú sabes que se puede utilizar casi cualquier cosa, pero mucha gente sí, cuando vas a dar mantenimiento y te pide que entres a su planta, debes de traer un equipo de protección mínimo, ¿no? Con ciertos requerimientos básicos. Y para sí, sí, eso no, sí, me queda claro esa parte, ¿no? Digo, obviamente depende de dónde vaya, ¿no? Hay clientes que no van a pedirlo nunca porque no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. exacto, Y sí, obviamente bajo ese esquema, pues es todavía más peligroso, sí, sí, porque porque no sabes realmente con quién qué te sabe vas a topar. qué diablos hicieron allá atrás, ¿no? Sí, Entonces, pero mi pregunta es, con qué distribuidor, con qué tienda, con quién puedo hablar, sentarme con alguien en persona o hablar por teléfono para poder tener una selección de ropa pues, relativamente sencilla, ¿no? O sea, estoy hablando de una camisa, a lo mejor la balaclava, tengo una balaclava que ahorita ya dudo que sea, que sea correcta, entonces, ya, sí. ahora sí ya no sé ni qué día que tengo. Mira, Entonces, tenemos diferentes distribuidores aquí en México y ajá, algunos en Estados Unidos, ¿no? Sí trabajamos con lo que es Red Wings, trabajamos con Estanco, trabajamos con Lakeland, trabajamos con Cintas, con Aramark, con tiene que Bulwark, ser aquí en México porque es un tema sí, de textiles y traerlos de Con, Estados Unidos tal vez por con correo. Vital, Jorge.
con Con Vital, Vital. que también hace los estudios y tal vez sea ahí para... Mira, en la parte de hacer los estudios no me complica, digo, al final del día de eso también trabajamos, ¿no? El Sí. tema no es el estudio, el tema es elegir la el implementación. equipo. Elegir el equipo y elegir el tipo de prenda que vamos a usar, ¿no? Digo, porque Claro, lo que yo no quiero es llegar con alguien que venda equipo de protección personal y me ofrezca una prenda que es para otra cosa que no es Arc Flash. claro. Y No, yo porque dice Westex voy a confiar en lo que estoy comprando, pero no es la aplicación adecuada, no es para la aplicación que yo requiero. sí. No sé si hay 4 empresas que podemos recomendar. Una de ellas es Vital, así se llama, Vital con B grande. Y otra es Texin FR, Power Supply en Monterrey, y está también Romac, la impulsora de seguridad. No sé si a través de la FECIME podemos hacer llegar los datos, porque escribirlos todos aquí va a ser muy, muy largo. O cómo se los podemos compartir. Pues mira, hay dos opciones, que lo pongas en el chat aquí del que tenemos o que lo Sí, mandes con Gustavo a través de FECIME, no pasa nada. ok. O las dos Sí, en todo caso. sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Entonces se los compartimos, yo creo que a través de FECIME, porque sí, para sacar los datos así tan rápido no voy a poder. Perdón por que Jorge, no estaba yo listo. agregué tu correo al Excelente, chat María, gracias. porque así quien quiere más información de los aliados de Westex en México ya Excelente, pueden sí. contactar. Y Sí, ahí tiene más. nosotros no hacemos prenda de protección. Alguien preguntaba en el chat. Nosotros vendemos las telas y contactamos con empresas que se dediquen a hacer equipos de protección aquí en México que les pueden dar el servicio. Eso sí, si toman por favor nota de mi correo y vamos a estar en comunicación, incluso les paso mi número con mucho gusto. Aquí tengo WhatsApp por si alguien quiere contactarse conmigo a través del WhatsApp. Con toda confianza, para eso estamos para servirles y les agradecemos mucho la oportunidad de haber hecho esta presentación. Esperamos que no sea la última, pero sí la primera, pues esa sí fue. Jorge, María, una pregunta. ¿Tiene algún tiempo de vida la tela? ¿Cómo podemos saber si ya no funciona igual o mientras no se queme sigue funcionando? Muy buena pregunta, muchas gracias, Rubens. Es como, esta sí, aquí se aplica, es como cualquier otra ropa que ustedes utilicen, ya cuando la vean desgastada hay que desecharla. Pero si por alguna razón se rasga, se les agujera de alguna parte, se descose, es importante que hay que o repararla o reemplazarla, porque todos esos huecos, por ahí entra el fuego, ya vieron que no es una temperatura baja lo que entra por ahí y se pueden quemar todo lo que tengan por adentro. Si no traen truzas ignífugas y tienen algún agujerito por aquí entre la entrepierna, puede ocasionar quemaduras muy graves por ahí. Es cuestión mucho de sentido común. Como utilizan una camisa normal, es como deben utilizar esta. Pero sí, también es importante que todos sepamos que si ya tuvimos la exposición a un primer riesgo y ya hizo su función, digamos, la tecnología, ya hay que desechar ese producto o ponerlo en una vitrina para decir gracias porque salvaste mi vida, porque eso ya reaccionó, ya no va a reaccionar 2 veces. Entonces también eso es importante. Eh, Solo un comentario, Jorge. Hay protección Que ya, térmica o sea, una en la prenda de parte equipo de protección mecánica. personal que, que ha recibido una descarga de Arc Flash en este caso, ya la desechas inmediatamente. Es como un casco de motocicleta. Chocas y vamos. Adiós casco, casco nuevo. Sí, Exacto. Eso es un buen efectivamente. punto. Gracias. Sí, Dana. ¿Puedes repetir lo que dijiste, María? Porque no te escuché. No, es que una cosa es la resistencia térmica, que es por la vida útil, y otra cosa son las partes mecánicas, como dice tú. Imagina una persona que trabaja muy intensamente de rodillas o algo así, mecánicamente la tela pierde Sí, claro. su... Sí, se desgasta más de esas áreas, ¿no?
pero la protección térmica es por la vida útil de la prenda. Muy bien, pues si no hay más preguntas, no sé si después alguien tenga alguna duda, con toda confianza puede contactarnos y con toda confianza, si no conocemos la respuesta, la buscamos y les ayudamos. Yo también escribo mi correo acá. Si hay preguntas sobre pruebas, laboratorios, de todo eso, estoy a la disposición de ustedes. Para también de hacerles de su conocimiento que estamos en varios comités trabajando para el desarrollo, para tratar de convencer al gobierno de que son necesarias tener estas normas con el propósito de proteger a la gente. Entonces, por si ahí saben de alguna encuesta o algo, para que hagan énfasis en que sí son importantes hacer este tipo de desarrollo de normas para la protección de ustedes y de sus trabajadores también. Un tema importante, tenemos un Instagram en español, que ahí postamos mucha información y también un showroom virtual que puede ingresar, que van a tener todos los videos y las informaciones que presentamos en esa charla para hacer download, todo lo que quieran. La idea es compartir conocimiento con ustedes. Si a alguien le interesa, con todo gusto, si nos escriben, les mandamos por ahí el link para que entren al showroom virtual. Ahí vienen esta presentación y muchas más completas y sobre los productos también. Vale, Humberto, gracias. ¿Cuál es el Instagram, María? Pregunta. Westex Latte. Aquí le escribo. Westex ES Latte, todo junto. Westex ES Latte. De ahí siempre publicamos, la última publicación fue un infográfico de la historia del arco, cómo surgió la curva de Stoll. Siempre hacemos cosas, publicamos cosas, materias técnicas. No sé si hay más dudas. Muy bien, pues dejamos entonces a Rubens con la conclusión del evento. Sí. Claro. Gracias. No escuchamos a Rubens. Pues muchas gracias a todos por su compañía y su atención. atención. Por ahí creo que tienen un problema nuestros amigos en FECIPE. Entonces, Jorge, María, les agradecemos mucho en nombre de la Federación. Jorge, nosotros también estamos siempre tratando de que los colegios apoyen pues, las nuevas tecnologías, sobre todo en el tema de seguridad. Entonces, lo que te podamos apoyar con mucho gusto. Y pues que pasen muy bonita tarde todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde, feliz noche. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, María. Buenas tardes, buenas noches contigo. Buenas tardes. Y si quieren visitar el laboratorio de São Paulo, Brasil, están más que bienvenidos. Ya lo pusiste en la mesa y ya seguramente encontraré algunos que me quieran acompañar. Que pongan los boletos de avión en la mesa también. Los boletos no garantizo, pero el tour, el laboratorio, ya está.
Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias, No, María. gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Bonito día. Bye. Mucho gusto, Dios los bendiga. Gracias por todo. Gracias, Gracias por Jorge. todo. Gracias, María. Gracias. Hasta luego.